hay más libros, hay libros que a cada uno les llama más la atención que otros. Y este libro es muy hermoso, el libro de San Juan. Y pues me gusta lo que dice todos los libros, pero este me gusta un poquito más. Y hoy vamos a aprender algo que yo no sabía, que quizás hasta algunos pueden saber, ya sepan, pero si no lo saben vamos a aprender en esta noche. Capítulo 10, versículo 1 al 6. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa noche por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias por esta bendición de estar en este lugar, Padre mío. Muchos quisieran estar más, están enfermos quizás no pudieron llegar al día de hoy, Padre mío. Quizás, Señor, algunos están en la cárcel, adolescentes, Padre eterno Dios, Padre mío, por haber quebrantado la ley, mi Dios, y queriendo estar en un lugar, Padre mío, dándote gracias, Padre eterno, no puedes, mi Dios, mas nosotros, Padre Santo, estamos en este lugar para darte gracias, Padre eterno, por lo que nos has bendecido, por las fuerzas que nos has dado y la salvación que hoy tenemos, Padre mío. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Sea su nombre siempre bendecido, mi Dios. Gracias. Amén. Pueden sentarse, pueden estar cómodos en esta preciosa noche, que tenemos un buen rato para poder platicar de la palabra del Señor. El tema es: el que oye mi voz me conoce y me sigue. El capítulo 10, hermanos, el que hemos leído, la parte que hemos leído, y todo el capítulo 10 está relacionado con el capítulo 9. Y yo no lo había entrelazado hasta que me puse a meditar y me puse a leer en unos libros. Y lo puse a leer nuevamente, esto que lo he leído varias veces. Y ya cuando le entendí dije, qué verdadero, esta palabra es hermosa. Porque dice que aquí, esta parábola, o como dice aquí en el versículo 6, esta alegoría, Jesús se la dijo porque no daban crédito lo que había dicho Jesús en el capítulo 9. En el capítulo 9 sabemos que Jesús hizo un milagro, le dio vista a un hombre que era ciego desde nacimiento, y que cuando él fue sano, dice que escupió, hizo saliva y con lodo y le untó en los ojos y lo mandó a que se lavara, y dice que fue sanado, un milagro en sus ojos. Y fue pues yo creo, a la iglesia a dar gracias ¿me entiende? Entonces, los fariseos, las personas que están cuidando ahí, no daban crédito de lo que había pasado en él. E incluso los vecinos decían, este no es el que estaba sentado ahí mendigando. Y otros decían, se parece a él el que estaba allí. Y él mismo dice que dijo, no, es que yo soy el que era ciego. Y dice que no daban crédito, que hasta, por cierto, fueron a llamar a sus padres. Y los llamaron y les preguntaron, ¿es cierto que este hombre es su hijo y que había nacido ciego? Le dijeron, este ya es adulto, ya puede decirles lo que ha pasado con él.
Y dice que no podían decir que Jesús era el Mesías porque entonces los sacaban a todos los que decían. Entonces, como dicen, lo descomulgaban. Entonces dice que, pues, que le preguntaran al hombre, que él le podía decir exactamente lo que había pasado. Entonces le volvieron a preguntar. Y dice que le preguntaron nuevamente, le dijo, ¿acaso ustedes quieren ser discípulos de él? Le dijo, discípulo tú eres, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Porque sabemos que a Moisés Dios le habló, pero a este no sabemos quién es, ni de dónde es. Y dice, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es. Aleluya. Pero lo que sí sé es que me ha sanado mis ojos y sabemos que a los pecadores Dios no les oye. Pero al que obedece a Dios y tiene temor de él, a este oye. Y dice que le dijeron, tú has nacido de todo el pecado y nos quieres enseñar a nosotros, y dice que le expulsaron. Y sabiendo Jesús que le habían expulsado, hermanos, dice que le halló y le preguntó, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Dijo, ¿quién es, Señor, para yo creer? Y le dijo, este que te está hablando y que al que tú ves. Y le dice la Biblia, que dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces este es el camino, el capítulo 9, el que le narro, hermanos, y se lo narré así rápidamente, para ver, hermanos, por qué Jesús le estaba diciendo lo que hemos leído. Vemos, hermanos, de que en el capítulo 10, pero en el 39 le dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijo, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Y fíjense que yo no entendía por qué había escrito esta parábola o esta alegoría Jesús. Si nosotros vemos, hermano, en el capítulo 34 de Ezequiel, nos habla y profetiza Ezequiel de que Dios había hablado a través de Ezequiel que iba a juzgar a aquellos pastores que estaban, pues, como dicen, engordándose de las ovejas, que estaban tratando mal a las ovejas. Había profetizado y dice que en el versículo 23, y dijo, levantaré sobre ellos a un pastor y él las apacentará a mi siervo David. Dice, la apacentará a mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. O sea, que había profetizado Ezequiel de que un día iba a levantar un pastor que iba a apacentar las ovejas. Pero habla de David, pero no es que iba a venir David, sino estaba comparando, como David era pastor, estaba comparándolo de cómo David había pastoreado él sus ovejas de bien y cómo las alimentaba de bien. Ahora, ¿por qué digo que no está hablando de David? Porque Ezequiel profetizó el 593 a.C. en el cautiverio de Babilonia. Y David reinó en el año 1010 a.C. Hacía ya 500 años que había pasado eso. Y Ezequiel estaba profetizando que Dios iba a enviar a un pastor que iba a apacentar sus ovejas. Entonces,
¿Por qué estaba diciendo esto? Porque en el tiempo que Jesús vino, vemos de que Jesús cuando vino y llegó al templo, yo creo que algunos sí se acuerdan de lo que dice la Biblia, de que llegó al templo e hizo una limpieza. Sacó a los cambistas y sacó a los que vendían animales y le dijo, ¿sabes de qué? La casa de mi padre, casa de oración será llamada. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. O sea que si nosotros vemos lo que dice el capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro paso, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, que estaba hablando de esta manera aquellos administradores que estaban en el templo o estaban en las sinagogas. Estaban, ¿por qué? Porque estaban haciendo negocio de todas estas personas, de las ovejas del pueblo de Israel. Y había profetizado que iba a venir un día, iba a levantar un pastor que iba a dar justicia, iba a dar paz e iba a darles alimento. Y esto estaba hablándoles Jesús a estos que no creyeron y no le daban crédito de lo que él había hecho en el capítulo 9. Y si nosotros vemos, hermanos, de que no solamente eso había hecho Jesús y ellos no habían creído. ¿Por qué no habían creído? Porque en sus corazones lo que hay en este tiempo, en el mundo entero. ¿Qué hay en el mundo entero, hermanos? Están llenos de querer tener poder en sus vidas sobre las personas. Y esto es lo que estaba pasando ese tiempo, hermanos, de que aún viendo que había nacido ciego esta persona y Jesús había sanado a esta persona, ellos no daban crédito quién era Jesús. Y aún así, hermanos, y tantas cosas más que había hecho Jesús, no daban crédito que Jesús era el Hijo de Dios. Y de esta manera, hermanos, dice el 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas las siguen porque conocen su voz. O sea, primero habla de un redil. ¿Qué es un redil, hermanos? Un redil es lo que se dice donde se meten las cabras, las chivas, las ovejas, los bueyes, para las vacas, para cuidar los animales. Lo hacían ellos para meter las ovejas y que asimismo en la noche los animales o los ladrones no la robaran. Y esto es lo que habla el Señor, de que habla de un redil, de un corral, habla de los ladrones y los asaltantes que eran aquellos que no entraban por la puerta y que se les decía a aquellas personas, administradores que estaban en ese tiempo, en esos lugares donde llegaba la gente a adorar a Dios, a dar sacrificio a Dios, pero ellos lo hacían como negocio. Habla del buen pastor, del verdadero pastor. Habla de las ovejas que oyen al pastor, al verdadero pastor. Habla también del pastor verdadero que conoce a sus ovejas y les llama por su nombre. Habla también de la verdadera oveja que conoce y oye al verdadero pastor y no
a los extraños ni las oyen ni las siguen. Esto, hermanos, de que habla Jesús, hablaba por estas personas que lo que estaban haciendo. ¿Qué significa el redil? Los templos, las sinagogas. ¿Quién eran los ladrones y los salteadores? Los malos administradores, los sacerdotes. ¿Quién era el verdadero pastor? Jesucristo. ¿Quién son las ovejas? El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. ¿Qué hicieron los fariseos con el hombre que recibió la sanidad? Lo expulsaron. ¿Qué hace el verdadero pastor cuando llega al redil? Saca a las ovejas y les llama y salen todas las ovejas. Y esto es lo que había pasado en ese tiempo. De que estos hombres habían sacado a este hombre que había hecho Dios un milagro. Y cuando llegó Jesús a él y supo que lo habían expulsado, les dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y le dijo: ¿quién es, Señor, para creer? Y dice: soy el que te habla y el que ves. Y es el que dijo: creo. Una vez, hermanos, de que había salido del redil y oyó la voz de Jesús, le conoció a Jesús como su pastor y le siguió. Y si nosotros vemos, hermanos, en esta porción de la Biblia, en este capítulo, sigue hablando, hermanos, en el versículo 7 hasta 42, explicándoles de quién es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, estamos alrededor de nosotros miles y miles de voces. Unas voces de las guerras, otras voces de otras doctrinas, otras cosas donde puede uno o la persona hacer lo que ellos quieren, pero estar bien, supuestamente estar bien con Dios. Y no solamente eso, sino que los presidentes, los gobernantes y las personas, hermanos, que hay en sus corazones, hermanos, esa ambición de tener ese poder de dinero, hermanos, que lo que están haciendo también alrededor del mundo, todas esas atrocidades que se están oyendo, y esas voces a veces no nos deja oír la voz de nuestro pastor, del verdadero pastor. Y esto es lo que está sucediendo, hermanos, en todas las iglesias, hermanos. De que la iglesia, hermanos, en el redil, hermanos, hay ovejas que a veces están oyendo la voz del Señor, pero no creen. Por eso le puse el tema: el que oye mi voz, me conoce y me sigue. Porque puede estar oyendo la voz de Dios, mas no le reconoce la voz del Señor. Y cuando no reconocen la voz del Señor, no le siguen al Señor. Quizás oyen la voz de otra doctrina o oyen la voz de otro donde les dan como le dicen, oyen la voz de la emoción, oyen la voz, hermanos, de los milagros, oyen la voz, hermanos, de la prosperidad, oyen la voz de otras situaciones, oyen la voz de lo que está pasando y dicen: ¿qué es lo que está pasando? Y de en vez de oír la voz de Dios que dice que vengo pronto, que estoy a la puerta, que yo soy la puerta, que no hay otro camino y el que entrara por esta puerta está seguro, hay alimento, hay salvación. Si nosotros vemos y seguimos leyendo, hermanos, dice el Señor: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. El ladrón solamente viene a matar, hurtar y destruir. Esto es lo que estaba hablando él, de que el ladrón vamos a decir, en un redil, hermanos, entraba, robaba y la iban y la mataban, la pelaban y la mataban. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La gente está llevándose las ovejas a otro redil. ¿Por qué? Porque no han conocido al verdadero pastor y ni al pastor de la iglesia también.
Ese es el problema, que cuando el Señor les llama a las ovejas y los trae a un redil, es porque allí tienen que estar esperando la venida del Señor, hermanos. Pero cuando no se le reconoce al verdadero pastor o al pastor que está en la iglesia, el redil, hermanos, no se le hace bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque la oveja sabe bien dónde le están dando la palabra de Dios y sabe, hermanos, dónde le están dando emoción y sabe dónde le están dando, hermanos, otra clase de doctrina. Y el que sabe que se le está dando la palabra y no le está dando emoción, hermano, se queda en ese redil. Que está oyendo la palabra, que está oyendo la voz del Señor, del buen pastor. Y esto es lo que estaba diciendo el Señor en este capítulo 10, hablando de lo que había pasado en el capítulo 9, que había en los corazones de los sacerdotes, de aquellos ancianos, de aquellos fariseos, hermanos, en su corazón había ambición. ¿Y qué es lo que está pasando hoy, hermanos? Hoy hasta pastores tienen ambición. Y el mundo entero está envuelto en la ambición. Pero dice que el que oye la voz del buen pastor, hermanos, lo conoce y lo sigue, y el pastor le llama por su nombre. Aleluya. Y ese es el porqué, hermanos, de que si nosotros estamos de pie, hermanos, si estamos en un redil, estamos porque Dios nos tiene, dice que está en sus manos, nadie lo rebata, hermanos. El que está oyendo palabra y está en el conocimiento de la palabra, hermanos, no lo va a mover nada. Está porque están oyendo la palabra, no es de que les está prometiendo algo, hermanos, de que se le riqueza no viene a ofrecer Dios. Ser millonario no viene a ofrecer Dios hacer millonario a nadie. Dice que Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el que da vida y vida eterna, Él es el que da paz y da justicia. ¿Qué es más que lo que tenemos que estar predicando de que Jesús, hermanos, es el que es nuestro protector? Porque dice que el que está en sus manos nadie lo arrebata. Y les dice a los fariseos más adelante: ustedes no me escuchan porque no son de mi redil, no son mis ovejas. Y eso es lo que pasa, que cuando no son ovejas, hermanos, muchos pueden oír la voz del Señor, la palabra de Dios, la salvación que está en Jesús, pero no quieren nada con el Señor. Pueden oír, hermanos, que murió en la cruz, hermanos, para que fuera perdonado el hombre. Y saben, hermanos, que el tercer día resucitó. Y saben, hermanos, que está a la diestra del Padre. Y saben que hay un Dios Padre en el cielo. Pero no quieren nada a la gente. Más les puede la misión del corazón, hermanos, que estos que estaban viendo los milagros que estaba haciendo Jesús, de igual manera no los mueve, hermanos, nadie, ni lo que hizo Dios, ni lo que está ofreciendo Dios, hermanos, para su salvación, y están en su necio corazón. Pero nosotros, hermanos, que estamos en el redil y estamos oyendo la palabra del buen pastor, hermanos, de que Él dice, Él es la puerta, el único camino, es la única verdad, el que da vida eterna, que dice la Biblia que Él da vida eterna, hermanos. Aleluya. ¿Qué más es lo que queremos nosotros? ¿Qué más necesitamos más nosotros? De que lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, hermanos, es a través de lo que estamos viendo o las profecías que están en la palabra de Dios. Así como se cumplió lo que estaba Ezequiel profetizando, que iba a venir el pastor, el buen pastor, que les iba a dar, como dicen, seguridad, paz, hermanos. Asimismo sabemos bien que Cristo va a venir un día por la iglesia. Sabemos que ese día, hermanos, va hacer que dice la Biblia que va a ser al sonar de una trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Ahora,
Si nosotros estamos viendo las situaciones que estamos, a voces, grandes voces que estamos oyendo alrededor del mundo, lo que está pasando, lo que está sucediendo ahora en Israel, que dice la Biblia, muchos predicadores y ministros dicen, Israel es el reloj de Dios. E incluso la Biblia dice que cuando veamos que en la higuera brotan sus hojas, es que el verano se acerca. Y que en ese lugar, hermanos, Israel es la higuera, es la vid. Que cuando veamos, hermanos, las señales en ese lugar, veamos y dice, rehuir, levantar su cabeza, que su redención está cerca. Al ver todas estas señales, hermanos, y que cada día estamos oyendo la voz del Señor a través del que está predicando, sea hombre, sea mujer, a través que esté predicando la Biblia, y que leamos la palabra, y como le decía, hoy estaba aprendiendo esto, hermano, de que esto le estaba hablando, esto había dicho, yo lo había leído, y como siempre leemos y sacamos algunos pasajes, y esto pues damos el consejo, ¿verdad?, de que vamos a decir, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir, y dice, y yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y lo ponemos y le damos el mensaje a cada uno de ustedes, y esto es lo que dijo Jesús, que él es el ladrón, siempre nosotros lo ponemos que es Satanás, y esto es lo que es. Satanás es un ladrón. Satanás a eso vino al mundo, a destruir la vida de las personas, a robar la paz de las personas. Pero cuando viene Jesús, dice que Él vino a deshacer las cosas, todas las cosas, todas las obras de Satanás. Entonces vemos este pasaje, y este pasaje lo estaba hablando por aquellas personas, ese lugar, que lo que estaban haciendo, que no creyeron en Él ni le daban crédito a lo que hacía. Le decían, ¿sabes qué? Esto es lo que están haciendo ellos con estas personas. Pero nosotros vemos, y lo que vemos y lo que dijo Jesús verdaderamente es cierto, que Satanás es ladrón, y él destruye y él mata, y que Jesús verdaderamente nos da vida y nos da vida eterna. Y esto es lo que nosotros predicamos, y esto es lo que les estaba diciendo a ellos, que no lo habían reconocido ni le daban reconocimiento. Pero ahora, hermanos, ahora que entendemos, hermanos, que ahora nosotros entendemos, y que en nuestro corazón no hay ambición, hermanos, de hacer riquezas ni hacer más nada, hermanos. Claro, la necesidad nos hace trabajar para poder mantener, porque si no nos sacan de la casa o del apartamento. Pero que decir, voy a hacerme millonario, voy a hacer esto, ya después de yo que conocí al Señor, pues ya me dice la Biblia que me va a prosperar, yo voy a ir a buscar la prosperidad. No es esto, hermano, sino lo que dice Él, que Él nos da paz, de la que el mundo nunca nos dio. De que ahora, hermanos, tenemos como dicen, una vida eterna, que no tenemos sobre nosotros la condenación, hermanos, de una eternidad en castigo. Y ahora, a través de esto que Él hizo, hermanos, ahora vemos que la Biblia nos explica, hermanos, pues los tiempos que lo que Él estaba pasando, las profecías que habían dicho que Él iba a venir, y estaba ya en ese tiempo, y Él ve y les habla con estas parábolas o estas alegorías para que ellos entendieran, pero dicen que no entendieron. Pero ahora nosotros entendemos. Ahora sabemos, hermanos, de que aun cuando ellos sabían que iba a venir, ellos, no es que muchos, es que Dios los tenía cegados, o Dios les endureció el corazón, no. Sino que lo que pasa, hermanos, de que la ambición endurece el corazón. De que las cosas, hermanos, de que el hombre quiere abarcar mucho y tener
abajo a la gente, esto es lo que endurece el corazón. Y esto es lo que estaba pasando, que los sacerdotes sabían que iba a venir el Mesías. Y había profetizado, no solamente Ezequiel, sino que había profetizado bastantes otros profetas. ¿Qué fue lo que pasó? No es que los habían cegado, no, sino el corazón de ellos había endurecido porque había ambición. Porque leían, oye, ¿cómo va? No voy a creer que uno que nació ciego, que lo conozco, que nació ciego, y que alguien dijo en el nombre de Jesús, no voy a creer en Jesús, hermanos. Sino en lugar del Señor, porque creo yo que es lo que dice la Biblia que me va a dar salvación y me va a dar vida eterna. Entonces, el oído de nosotros, hermanos, se va a afinar para oír la palabra de Dios. Y al que es oveja, hermanos, va a oír la palabra de Dios. Porque dice: el que guarda mi palabra, este es el que me ama. El que oye mi voz y me conoce y me sigue. Y dice en el versículo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, que Dios, a través de Jesús, nos habla a nosotros. A través del que predica o la que predica, hermano, o el que enseña, nos habla Dios a nosotros. ¿Para qué buscamos otras voces? ¿Para qué nos distraemos con otras voces? Si nosotros conocemos la voz de Dios ahora, conocemos la voz de nuestro pastor. Dice que cuando venga el buen pastor, el pastor de pastores, hermanos, Él nos va a bendecir. Y es el porqué, hermanos, de que esforcémonos a seguir adelante, hermanos. Porque al que venimos aquí es a oír la palabra de Dios, aun cuando solamente la leemos, hermanos. Ayer cuando predicó el hermano Isaac, como dijo, ya sé qué es lo que va a decir. Y esto, y yo decía, Señor, a veces no necesitamos que nos prediquen o que nos expliquen, sino que solamente con leerla sobre este papel nos damos cuenta qué es lo que quieres de nuestra vida, qué es lo que quieres de mí. Aleluya. Y qué es lo que pasa en nosotros a veces, porque a veces no le ponemos atención a la palabra. O quizás no le pedimos dirección a Dios, hermanos. Y ese es el por qué pasa de esta manera. Nos pasamos desapercibidos de lo que nos habla el Señor. ¿Por qué muchos fracasan? ¿Por qué muchos fallan? ¿Por qué muchos se les hace aburrido? Aun cuando estuvieron esa experiencia con Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque se descuida la oveja, hermano. Y oye más la voz de el amigo, la voz de la familia, la voz de los hijos, la voz del trabajo, la voz de cuánta voz hay alrededor de nosotros, hermanos. Pero dice la Biblia: el que oye mi voz me conoce y me sigue. A los míos yo lo conozco y me conocen a mí. Entonces, hermanos, sigamos adelante, que es la orden del Señor, hermanos, sino que lo que decía el Señor de nosotros es que busquemos esa comunión con Él, hermanos, y esto es lo que nos va a sacar adelante. El que está en mis manos, nadie nos va a arrebatar. Sigamos adelante, hermanos, que es la orden del Señor.